El 4 de julio de 1992, Pablo Escobar firmó sin saberlo su propia sentencia de muerte. Ese día, en la prisión de la Catedral donde estaba recluido, ordenó el asesinato de dos de sus socios más cercanos, Gerardo Moncada, apodado Kiko, y Fernando Galeano, conocido como El Negro. Escobar los acusó de ocultar $6.261.000 para evitar el pago obligatorio que había establecido para todos los narcotraficantes de Medellín. Para el capo, esto era una traición imperdonable. Estos asesinatos desataron una reacción en cadena que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico en Colombia. Las viudas de Moncada y Galeano, junto con varios ex socios de Escobar que ahora temían por sus vidas, decidieron unirse para enfrentar al que hasta entonces había sido el hombre más poderoso de Colombia. Así nacieron los Pepes, un acrónimo que significaba los perseguidos por Pablo Escobar. El grupo se formó oficialmente después de que Escobar escapara de la Catedral en julio de 1992. Los líderes principales eran los hermanos Fidel y Carlos Castaño, antiguos socios de Escobar que habían roto relaciones con él años antes. Carlos Castaño había conocido a Pablo a finales de los años 70 cuando trabajaba como comisionista en venta de vehículos. La amistad se fortaleció cuando Fidel se convirtió en socio del capo, pero todo cambió cuando Escobar entregó armamento al ELN, el mismo grupo guerrillero que había asesinado al padre de los Castaño. A los Pepes se unieron también los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, el principal rival del cartel de Medellín. Con ellos llegó Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna, quien había sido guardaespaldas de Fernando Galeano y más tarde se convertiría en el heredero del imperio criminal de Escobar en Medellín. El financiamiento del grupo provino de múltiples fuentes. Helme Pacho Herrera, uno de los líderes del cartel de Cali, gastó $30 millones de su fortuna personal en la guerra contra Escobar. Empresarios, comerciantes y ganaderos que habían sido extorsionados y secuestrados por el cartel de Medellín también contribuyeron económicamente, convirtiendo a los Pepes en una alianza que contaba con el apoyo silencioso de gran parte de la sociedad colombiana. La guerra urbana comenzó en enero de 1993 con una intensidad sin precedentes. Los Pepes respondieron a las bombas de Escobar con sus propias bombas. En una ocasión, explotaron un carro bomba tan cerca de la familia del capo que su hija Manuela sufrió daños auditivos temporales. Los ataques continuaron con el incendio de propiedades de Escobar, incluyendo una finca donde guardaba obras de Pablo Picasso y Salvador Dalí, además de su colección de automóviles antiguos. Los métodos de los Pepes eran tan brutales como los de su enemigo. En marzo de 1993, secuestraron al constructor Guillermo Londoño Huite, cuyo cadáver apareció al día siguiente con un letrero que decía, servil testaferro iniciador de secuestros al servicio de Pablo Escobar. Los Pepes también torturaron y asesinaron al abogado Raúl Jairo Zapata Vergara y a Guido Parra, otro abogado cercano a Escobar. Pero los Pepes no solo operaban con violencia. Su estrategia más efectiva fue la guerra de inteligencia. Recopilaban información detallada sobre las operaciones de Escobar y se la hacían llegar de forma anónima al bloque de búsqueda, la unidad élite de la Policía Nacional creada específicamente para capturar al capo. El exdirector de la Policía Nacional y exvicepresidente Óscar Naranjo admitió años después que existía un canal de comunicación directo entre la policía y los Pepes, del cual también se nutrían las agencias estadounidenses como la DEA y la CIA. Esta colaboración indirecta con las autoridades fue uno de los aspectos más controversiales de los Pepes. Algunos miembros corruptos de la fuerza pública colombiana e incluso agentes estadounidenses se unieron de manera anónima al grupo. Aunque nunca se realizaron operaciones conjuntas oficiales, la información que proporcionaban los Pepes fue crucial para ir cerrando el cerco sobre Escobar. El impacto de esta guerra fue devastador para el cartel de Medellín. Los ataques sistemáticos de los Pepes eliminaron a los lugartenientes de Escobar, destruyeron sus propiedades y aniquilaron su red de apoyo. Para finales de 1993, el capo más poderoso de Colombia se encontraba reducido a esconderse en Los Olivos, un barrio de clase media de Medellín, acompañado únicamente por su guardaespaldas Álvaro de Jesús Agudelo, conocido como El Limón. El 2 de diciembre de 1993, mientras Pablo Escobar hablaba por teléfono con su hijo Juan Pablo, la tecnología de interceptación permitió localizar exactamente su ubicación. El bloque de búsqueda desplegó un operativo masivo en el barrio Los Olivos. Escobar intentó escapar por los tejados, pero fue abatido en una persecución que marcó el fin de una de las épocas más violentas en la historia de Colombia. Con la muerte de Pablo Escobar, los Pepes cumplieron su objetivo y se desintegraron inmediatamente. Sin embargo, la historia de este grupo queda marcada por la impunidad total.
Ningún miembro de los Pepes pagó cárcel por los asesinatos, secuestros y explosiones que cometieron durante 1993. La única sentencia fue contra Fidel Castaño, 13 años y medio de prisión y 3.000 salarios mínimos de multa, pero esta fue proferida 7 años después de su muerte. El destino de los principales líderes de los Pepes siguió diferentes caminos. Fidel Castaño fue asesinado el 6 de enero de 1994 en un combate con guerrilleros del EPL en San Pedro de Urabá. Su hermano Carlos corrió la misma suerte el 16 de abril de 2004 en la misma zona. Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron extraditados a Estados Unidos, Gilberto en diciembre de 2004 y Miguel al año siguiente. Don Berna también fue enviado a Estados Unidos en 2008. La historia de los Pepes representa uno de los capítulos más complejos y controversiales en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, donde la línea entre la justicia y la venganza se difuminó en medio de una guerra urbana que marcó para siempre la historia de Medellín y del país.